Después de perder el caso en el tribunal, la mujer caminaba llorando hacia el último tren junto a su hija. En ese momento, un niño sucio le tocó la mano. Había sido un proceso de divorcio banal, un juez rígido con su toga negra, un secretario de la junta en su propio escritorio y dos abogados que se odiaban silenciosamente, tanto entre sí como a su tedioso trabajo. Ella y su esposo se sentaron frente a frente, mirándose a los ojos. En la pequeña sala había también algunos curiosos, entusiastas de los dramas legales. Así, el panorama estaba completo. Elsa había lamentado 100 veces haberse involucrado en toda la publicidad que rodeó su separación de su esposo, y todo gracias a su amiga Ramara y sus consejos: no le des concesiones a tu esposo. Quizás puedas conseguir al menos la mitad del apartamento y la mitad legal de la casa de campo. No te vendría mal a ti ni a tu hija, con aire fresco, un bosque alrededor y comodidad. ¿Quién se preocupa por tu casa de los padres en un pueblo distante? Pero la casa de campo de Alonso está en un asentamiento suburbano de élite, ¿sientes la diferencia? Ramara continuaba: eres una persona tan desinteresada, Elsa. No necesitas esto, no es importante. Eres una simplona con ideas tan anticuadas sobre lo que es una vida acomodada. Además, querida, haz que él renuncie a sus derechos sobre Marisa. Él no necesita a la hija de todos modos, y de esta manera no tendrás problemas en el futuro. Él descuidó a la niña y eso es todo, que se haga a un lado. Elsa no quería quitarle nada a Alonso. Su unión se estaba desmoronando después de 12 años de matrimonio, y eso pasa. ¿Por qué tendría que apropiarse de las propiedades de su esposo? Ella no tenía oportunidad. Y Alonso, con algo de conciencia, probablemente no se sentía culpable, estaba tranquilo respecto a sus derechos. La hermosa casa de campo en la zona suburbana cercana, con su pequeño parque de pinos impresionante y el apartamento en el centro de la ciudad, todo había pertenecido a los padres de Alonso, quienes, por cierto, estaban bien en América. Tenían el sueño de pasar su vejez junto al océano. Lo lograron. Compraron una casa en California y celebraron su jubilación, su libertad del trabajo honesto. Y tienen razón. Los suegros de Elsa nunca se entrometieron en su vida familiar. Organizaron su boda y eso fue todo. Los padres de Elsa ya no estaban, ambos habían muerto durante una epidemia de cólera. Eran médicos infectólogos enviados a aldeas remotas en el sur en 1985, en una época en que se creía que esta terrible enfermedad había sido derrotada para siempre. Sin embargo, las infecciones peligrosas seguían surgiendo. Los padres de Elsa eran jóvenes y llenos de entusiasmo, y no creían que esa asignación pudiera resultar fatal para ellos. Habían criado a la pequeña niña, ya que no podían dejarla a su suerte en su hogar paterno. Aquella cabaña de madera había sido construida por los padres de sus padres en una región del norte del país donde ese tipo de vivienda era adecuada. El lugar estaba algo alejado de la civilización, pero para ellos era perfecto. ¿Quién se asustaría de los bosques y rocas?, solían decir. El padre y la madre de Elsa siempre elogiaron ese lugar. La generación anterior era hábil en la carpintería y la casa estaba construida para durar. Ellos pensaban que se graduarían de su escuela de medicina en Danilla y regresarían a su pequeño hogar, donde les esperaba una casa cálida y acogedora. Sin embargo, las cosas resultaron diferentes, de forma espontánea y rápida. Primero, a los futuros médicos, que se habían casado en su tercer año, les ofrecieron prácticas en un hospital en México. Compartir conocimientos, metodologías y experiencias solo fortalecería la ciencia médica. Para la pareja, estas nuevas tierras eran exóticas: calor, frutas y verduras maduras en cantidades ilimitadas, belleza natural, reliquias auténticas y gente hospitalaria. Fueron con gusto y terminaron quedándose por mucho tiempo. Después de recibir sus diplomas, fue cuando Elsa llegó al mundo. La abuela que alquilaba la casa asumió con entusiasmo el cuidado de la pequeña. Ambos de sus hijos habían muerto en una disputa que el clan había olvidado hacía mucho tiempo. Nadie recordaba cuándo había comenzado todo,
pero los ecos de aquel malentendido lejano llevaron a un encuentro accidental en las montañas. Los jóvenes lucharon para decidir quién tenía la razón y quién estaba equivocado en su pequeña guerra, pero nunca regresaron a casa. La niña se convirtió en un ancla de salvación para la anciana. Sus hijos no se habían casado, y no había nueras ni nietos en la gran casa. Solo ella se sentaba por las noches bajo los granados, derramando sus lágrimas interminables. Luego, una familia de jóvenes médicos fue asignada para quedarse con ella y, poco después, Elsa nació, con ojos brillantes y llena de vida. Cuando ocurrió un repentino brote de cólera en el pueblo vecino, causado por una infección importada, todos los médicos de la zona fueron enviados allí. Justo antes de eso, hubo una gran y ruidosa celebración de boda que incluía invitados extranjeros. ¿Cómo podrían haber revisado a todos para asegurarse de lo que traían consigo? Los padres inexpertos de Elsa no se dieron cuenta de inmediato de que su equipo de desinfección necesitaba trabajar de manera más efectiva. Se lanzaron de lleno a los casos más graves, sin pensar en su propia seguridad, y pronto sucumbieron a la terrible enfermedad. No transportaron los ataúdes al pueblo cercano a Dinea, donde vivían los parientes de la niña. Incluso en un estado oscuro, las cajas de madera no garantizaban que la infección no se propagara. ¿Y dónde está México en el mapa y dónde está Dinea? Un riesgo imposible. Los valientes médicos fueron enterrados en el pueblo donde habían entregado sus vidas sin pensar. Mientras la dueña de la casa donde se habían hospedado vivía, llevaba flores a sus tumbas. Los residentes agradecidos, cuyas vidas lograron salvar, nunca los olvidaron. Al principio, la anciana Elisa se negó a entregar a la niña a las autoridades, murmurando constantemente, mis huéspedes la nombraron como yo, Elsa. Decían, tía Lisa, nuestra hija siempre nos recordará a ti. Como si supieran que yo me convertiría en su apoyo. No la entregaré, la criaré yo misma. Sin embargo, la administración local no aceptó sus argumentos. Era inaudito reclamar a la hija de otra persona como propia. Elsa fue llevada a la tierra natal de sus padres, acompañada por representantes de las autoridades tutelares. Allí vivía la hermana menor de su padre, y ella se convirtió en una segunda madre para la niña. La infancia y juventud de Elsa fueron despreocupadas, tranquilas, sin tristeza ni dolor. Su tía era joven, traviesa y bondadosa. No prestó atención a los pretendientes del pueblo hasta que Elsa cumplió 15 años. Aún así, muchos la cortejaban. Iba al bosque a recoger setas y bayas con un grupo y no dudaba en pedir ayuda con los trabajos de hombres en la casa. Su tía mantenía un comportamiento estricto. Elsa nunca vio a ningún hombre extraño en la casa que hubiera entrado por diversión. En ese momento, solo había una pequeña escuela en el pueblo. Quisiera o no, Elsa tuvo que ir a Dinea para continuar su educación. La tía Lisa no complicó las cosas y eligió un colegio técnico para su sobrina, uno especializado en transporte automotor y fluvial, con la inesperada especialidad combinada de cocinera y pastelera. El programa duraba 3 años y 10 meses. Elsa regresaría al pueblo como una especialista cualificada. Sin embargo, Elsa no tenía prisa por regresar a casa. Había conocido a Alonso en el colegio técnico. Alonso ya estaba en su último año, estudiando para ser mecánico de barcos, cuando se enamoró de una chica encantadora de cabello hasta los hombros y ojos verdes tiernos, casi a primera vista. Aunque Elsa tenía 5 años más que él, Alonso dudó durante mucho tiempo antes de acercarse a ella. Finalmente, se atrevió a hablarle en un baile de Navidad, invitándola a bailar. Elsa, alegre, aceptó con gracia todos sus cumplidos y, de repente, invitó al estudiante de último año a su fiesta de cumpleaños en la residencia donde ambos vivían, aunque en diferentes pisos. Ella explicó su invitación de manera sencilla. Las chicas de mi habitación son mayores que yo, estarán con sus novios. No quiero quedarme sola, así que ven. Nos reunimos el 2 de enero. Mi tía me trae comida casera para la celebración el 1. Tendremos un festín, será delicioso.
Después de esa magnífica fiesta en la residencia, Elsa y Alonso comenzaron a salir, aunque estudiar en la escuela técnica les consumía la mayor parte del tiempo, dejándoles poco espacio para las citas. Aún así, lograron pasar tiempo juntos. Debe decirse que Alonso entendía que Elsa seguía siendo una niña, que había sido huérfana durante mucho tiempo y que se beneficiaría de su apoyo. Nunca la apresuró, nunca llevó a la chica inexperta a la cama y nunca fue más allá de un firme beso de despedida en la puerta de su habitación. Su amor no se parecía a un tsunami ni a pasiones desbordantes, era más un calor amistoso entre dos compañeros, aunque fueran de diferentes géneros. Después de graduarse, Alonso consiguió un trabajo como asistente de mecánico en uno de los barcos del río Embro, mientras Elsa continuaba sus estudios y esperaba el regreso de su amado de los viajes. La secuencia de eventos posteriores se asemejaba a la vida de una familia promedio, algo que Elsa a veces, en broma, refería como una unión. Tuvieron mucha suerte con su vivienda, un lugar independiente y bastante decente. También hacían viajes de fin de semana a la casa de campo con amigos, pues la familia de Alonso la había dejado. En cuanto al trabajo, gracias a Dios todo iba bien para ambos. Después de recibir su diploma, Elsa consiguió un trabajo en el mismo barco donde ya trabajaba su esposo. Independientemente de si la llamaban cocinera o chef, eso no cambiaba su esencia, era bastante capaz. Y qué pasteles horneaba cuando alguien de la tripulación celebraba su cumpleaños durante un viaje. El capitán incluso les asignó una cabina separada, y sus colegas los miraban con comprensión, necesitaban tiempo a solas, después de todo, eran jóvenes. El profesionalismo de Alonso iba en aumento, y la dirección insinuaba que, si seguía así, pronto sería una unidad independiente en otro barco. Era capaz de reparar sistemas técnicos que fallaban repentinamente en pleno viaje y ya manejaba el equipo con gran habilidad. Durante 2 años, durante la navegación fluvial, Elsa y Alonso viajaron diligentemente de un lado a otro del río. Luego, ella quedó embarazada. En una reunión familiar, se decidió que sería mejor que Elsa no pusiera en riesgo la salud del futuro bebé y dejaría sus funciones en tierra firme. Al fin y al cabo, como es costumbre en una familia, el proveedor principal debía ser el hombre. Alonso expresó su disposición a mantener a su esposa e hijo el tiempo que fuera necesario. ¿Cómo llegaron a este momento en el que ambos escuchaban el veredicto de su divorcio? Después de casarse, su vida había transcurrido sin problemas, sin peleas ni desacuerdos. Los padres del esposo vivían lejos, por lo que no hubo conflictos por cuestiones familiares. Tal vez uno debería casarse por un tipo de amor diferente, ese que te deja sin aliento al ver a tu otra mitad, donde no puedes vivir sin esa persona ni un segundo. Elsa nunca experimentó eso con Alonso. ¿Y ahora qué? Mientras tanto, el juez había anunciado claramente que Elsa saldría del tribunal sin nada después de 10 años de matrimonio. Todo lo que heredó fue a su hija de 10 años, Maurisa, junto con un televisor nuevo y un refrigerador de última generación. Estos artículos fueron comprados con sus ahorros provenientes de la pensión alimenticia. En cuanto a la propiedad restante que solía ser de la familia, ni siquiera debía mencionar nada sobre ello, todos los documentos demostraban que pertenecía a los padres de su esposo. Después del juicio, Elsa caminaba al lado de su amiga remera, tratando de concentrarse, pero los recuerdos de su vida matrimonial invadían intrusivamente su mente. Pensó con amargura, es un poco tarde para analizar mi vida pasada, aquí estoy, sin nada. Mi esposo ni siquiera pensó en ayudarnos voluntariamente con una vivienda. ¿Dónde y cuándo dejé de prestar atención y terminé con este resultado desastroso? Hoy está bien, pasaremos la noche en casa de remera y mañana nos dirigiremos a mi ciudad natal, a la casa de mis padres. O tal vez debería irme ahora mismo, aún faltan 2 horas para que salga el último tren en nuestra dirección. Tomaré mis maletas de casa de remera y me dirigiré a la estación. No soporto las sombrías reflexiones de mi amiga, la injusticia ya está congelando la sangre en mis venas.
¿Acaso 12 años de matrimonio no le dan al menos algún derecho a esperar un pequeño rincón que su esposo le designaría? Ella repasaba mentalmente las páginas de su vida con Alonso. Maurisa había nacido puntualmente hace 10 años, y su salud no había presentado ningún problema según el pediatra. Elsa estaba completamente inmersa en las responsabilidades de la maternidad. Afortunadamente, su tía había venido del pueblo durante las primeras semanas. Sin la abuela Marisa, quien vivía tranquilamente en California y no tenía prisa por conocer a su nieta que llevaba su nombre, fue inicialmente difícil para la joven madre. No tenía experiencia personal ni orientación de los mayores. La tía de Elsa, que siempre estaba dispuesta a echar una mano, no pudo quedarse mucho tiempo con su sobrina. Se vio envuelta en un romance con un vecino casado y temía que, mientras estuviera ausente, la esposa legítima lo descubriera y lo atrajera de vuelta. Incluso después de la partida de Elsa, su vida personal no logró estabilizarse. Soñaba con tener un hijo con un apuesto desconocido, pero esos regalos viajeros eran extremadamente raros en su pueblo. Finalmente, sucumbió a los avances del vecino, con la esperanza de que tal vez así podría llegar un bebé, aunque hasta el momento las citas no habían dado los resultados deseados. Elsa, que había permanecido soltera durante mucho tiempo, ya había dado a luz a una niña con la ayuda de su tía. Alonso solo estaba en casa brevemente entre sus viajes a las regiones del norte, donde cada día de navegación contaba, y descansaba en invierno. Rara vez se acercaba a la pequeña Maurisa, siempre diciendo a Elsa, que crezca un poco, al menos hasta los 3 años, y entonces podré llevarla al parque o a ver dibujos animados. Pero con una tan pequeña, son solo gritos y balbuceos incomprensibles. Ni siquiera entiendo cómo logras descifrar lo que quiere en cada momento. Debería al menos empezar a hablar antes. Cuando la tía de Elsa regresó nerviosamente a casa, Elsa ya había aprendido a distinguir las señales de su bebé. Si arrugaba su pequeña nariz durante la alimentación, significaba que estaba llena. Si miraba a Elsa con ojos borrosos, estaba cansada y a punto de quedarse dormida. Si se movía inquieta en su cuna, era hora de cambiarle el pañal. ¿Cuándo había ocurrido que una madre no aprendiera a entender el lenguaje de su hijo? Elsa se las arregló perfectamente. Elsa no pudo darse cuenta de que Alonso se había vuelto frío o indiferente con ella. No se abalanzaba sobre ella como un lobo hambriento después de un largo viaje. Nunca había sido conocido por su temperamento ardiente. No se negaba a ayudar, especialmente si ella se lo pedía. Tal vez a veces era despistado, pero eso no era un problema. Caminaba con el cochecito por la calle como debía, permitiendo que su esposa realizara sus tareas en casa. No se quejaba de la comida, al contrario, alababa todo lo que ella cocinaba. No era poca cosa tener un cocinero personal y un pastelero en casa. También hacía mandados, arreglaba estantes y destapaba el desagüe del baño, y sabía moderar su consumo de alcohol, bebiendo solo en días festivos y sin excesos. ¿No era eso un signo de una vida familiar bien llevada? Elsa no conocía muchos otros ejemplos y se sentía satisfecha. Un día, Elsa se encontró en la calle con su compañera de clase, Ramora, que la miró con ojos como platos. Elsa, ¿por qué te ves tan gris, sosa y apagada? Tu Alonso no te mima en absoluto. Solías ser tan encantadora, pero ahora te ves descuidada y apagada. Bueno, tengo un hijo pequeño, y apenas me queda tiempo para mí, respondió Elsa. Todo va bien con Alonso, está de viaje otra vez y lo espero de vuelta en cualquier momento. La inquieta joven no se dio por vencida. Hay algo que no va bien contigo, Elsa, tengo un presentimiento. Mira, Manuel todavía gira a mi alrededor incluso después de nuestra boda, tiene tanto miedo de perderme. Nuestro hijo ya tiene 6 meses. Ahora mi suegra lo está cuidando mientras yo salgo de compras y luego me pasaré por la peluquería. Nosotras, las mujeres, debemos cuidarnos, de lo contrario, un hombre empezará a buscar en otra parte, sobre todo con tantas solteras por ahí que te lo quitan sin dudar. Así que, si no empiezas a cuidarte de nuevo, no hay duda de que lo harán.
Su compañera de clase continuó hablando, pero Elsa, mentalmente, ya no la escuchaba. Pensaba en lo agradable que sería pasar por la tienda y comprar un buen trozo de carne para asar, cocinarlo con algunas patatas. Todavía quedaban algunas setas que su tía había traído del pueblo, en un barril. Recibiría a su esposo como se debía, y teñirse el cabello de un color de moda no era lo más importante. Alonso nunca se había quejado de su apariencia. Las dos jóvenes intercambiaron números de teléfono y acordaron llamarse. Elsa se apresuró hacia la sección de carnes, mientras Ramora se dirigía a buscar ropa nueva. Con el tiempo, de alguna manera, se desarrolló de forma natural que, a pesar de sus diferencias, se hicieron amigas. Ramora asumió una especie de rol de mentora sobre Elsa y comenzaron a salir a caminar juntas por el parque con sus hijos con bastante frecuencia. Al menos una vez cada pocos meses, arrastraba a Elsa a un salón de belleza, obligándola a comprarse un vestido o una blusa nueva, al menos para las festividades. Ramora era una buena motivadora. Sin ella, Elsa se habría sumergido completamente en las tareas del hogar, olvidando que también era una mujer. La razón de la grieta que comenzó en la familia de Alonso y Elsa fue tan cliché y tan mundana que hacía que a uno se le apretara la mandíbula de molestia. Una conocida poeta describió muy acertadamente este tipo de síndrome de amor en una de sus canciones, Las bellas y atrevidas cruzan el camino. Alonso conoció a una mujer cuyo amor por él no podía tolerar la espera. Irónicamente, Malia era otra cocinera en el barco donde Alonso trabajaba como ingeniero marino. La cocinera se aferró a él de inmediato, sujetándolo con un agarre mortal, sin dejarle escapatoria. Le preparaba platos especiales solo para él y se los llevaba a su camarote. En ese mismo camarote, ocurrió un pecado ardiente entre ellos. Alonso quedó impactado por cómo podía ser así en la cama. Una tormenta, un tsunami, nada era comparable a esto. Todo lo que había experimentado antes con Elsa ahora se convertía en polvo de decepción. Al regresar de ese viaje apasionado, no podía soportar mirar a su esposa, mucho menos dormir junto a ella. Elsa, como muchas esposas, seguía en la ignorancia total. Maurisa acababa de cumplir 8 años. Entre lecciones escolares y clases de cerámica, la niña modelaba hábilmente todo tipo de animales con arcilla. También tenía clases de natación. ¿En qué momento tendría una madre tiempo para hacer investigaciones que pudieran desenmascarar al traidor? Así que, si los ojos de Alonso se veían salvajes después del viaje, no importaba, estaba agotado y sobrecargado de trabajo. Lo mejor era que descansara en casa. Hacía mucho que no la tocaba, pero ella misma estaba tan cansada que ni siquiera recordaba sus deberes maritales. Alonso logró mantener oculta a su amante de Elsa durante un buen tiempo. En un arranque de furia, la amante incluso le arañó la espalda hasta hacerle sangrar y dejó marcas de besos en su cuello. Con su ingenuidad, Elsa aceptaba las magulladuras como meros accidentes y los arañazos como pequeñas lesiones del trabajo. Las señales traicioneras de Aliyán nunca llegaron a su destinatario. Lo único que seguía molestando profundamente a Elsa era que Alonso se mantenía como un padre completamente indiferente hacia su hija. Los niños, como papel tornasol, pueden detectar instantáneamente el ambiente emocional de sus padres. Maurisa evitaba cualquier interacción con su padre con cualquier pretexto, y Alonso se enfurecía: has criado a una niña salvaje. Solo sabe aferrarse a tu falda y llorar. Hace berrinches públicos en el parque cuando estamos solos. Atiéndela tú misma, no necesito un pasajero así. Desafortunadamente, la relación entre padre e hija no mejoró con el tiempo. En presencia de Alonso, Maurisa se transformaba en un pequeño cachorro de lobo, casi mordiendo al amigo siempre presente. Ramira se horrorizaba al ver estas escenas. Su hombre adoraría a su hijo. Cuando ambas familias iban a la casa de campo de Alonso para hacer una barbacoa, el contraste se hacía aún más evidente. Aunque Maurisa y el hijo de Ramira, Manuel, eran muy cercanos, era lo único que salvaba la situación. La amante de Alonso,
Maliá, tenía una opinión muy clara y categórica sobre la cuestión de tener hijos. Siempre le decía durante sus citas, no me engañarás con el cuento de la maternidad. Prefiero el proceso en sí, no sus consecuencias. Espero que no estés esperando que tenga un hijo o una hija para ti. Estamos bien juntos, ¿no es así? A juicio del hombre, su fallida experiencia de paternidad no lo motivaba a nuevas hazañas en esa área en absoluto. Estaba conforme con la postura de Maliá, quien no le imponía ningún ultimátum por el momento. Aunque vivía en un apartamento alquilado, no mostraba los rasgos de un tiburón codicioso. No importa cuánto se retuerza la cuerda, siempre llega a su final. Elsa, como siempre, se enteró por casualidad de que Alonso había tenido otra mujer durante los últimos años. Ramira había descubierto al traidor casi de la nada. Estaban planeando ir al parque con los niños nuevamente. Mientras Elsa se vestía, Ramira comenzó a cargar la lavadora y encontró una mancha de lápiz labial. Se apresuró a compartir su descubrimiento. Elsa, ¿tu esposo está ocupado con el equipo en el barco o está haciendo algo más para desgastar sus pantalones de uniforme? Elsa reaccionó de inmediato. Ramira, por favor. ¿Qué estás diciendo? Delante de los niños, un segundo después, empezaron a examinar juntos las manchas sospechosas en el uniforme de Alonso. Había toda una colección de ellas en el cuello, los hombros, los codos y las rodillas. Daba la impresión de que, esta vez, Maliá no había escatimado en lápiz labial para sus cartas dirigidas a la esposa de su amante. Elsa quedó completamente asombrada. ¿Su tranquilo Alonso tenía tales pasiones? Por eso no la había tocado en los últimos 6 meses. Incluso se había mudado al sofá en la sala, alegando un cansancio universal después de sus viajes. Ella no sabía, o no podía explicar, cómo se sentía después de esta revelación. Los rumores bullían a su alrededor, pero era como si tuviera algodón en los oídos, podía oír las palabras, pero no entendía su significado. Al ver esto, Ramara tomó a su hijo y a Maurisa y las llevó a dar un paseo. Su amiga necesitaba tiempo para recuperarse después de recibir noticias tan impactantes, necesitaba estar sola por un tiempo. La conversación honesta con Alonso no tardó en llegar y ocurrió inmediatamente después de que él regresó a casa del trabajo. El hombre no negó nada. Sí, amo a otra mujer. Me has agotado por completo con tu Marisa y todo lo que tiene que ver con ella. Mi Elsa no podía creer lo que escuchaba. ¿No es ella nuestra hija en común?, preguntó. No me importa ni un poco, respondió Alonso. En estos 8 años, nunca me encariñé con ella. Sea mi hija o no, me da igual. Has criado a una especie de princesa que nunca se ríe, con tu constante sobreprotección. En cuanto entro por la puerta, se convierte en un erizo espinoso. Nunca se acercará a papá, nunca lo abrazará. ¿Y por qué habría de abrazarte?, replicó Elsa. Por no ocultar nunca que no la quieres, que no significa nada para ti. Palabra tras palabra, estalló un grave escándalo entre ellos. Cuando las pasiones iniciales se calmaron, Maurisa, en la cocina y sin poder ocultar sus sentimientos, preguntó repentinamente a su madre, razonando de manera bastante madura, ¿podemos irnos a vivir con mi prima, o lo que sea para mí, en el pueblo? Ella se casó y ahora vive con su marido. Tiene una hija que está creciendo. Las ayudaré a ambas con la pequeña. Nuestra abuela ya está mayor, tuvo a su hijo bastante tarde. Elsa sonrió involuntariamente. Vaya, Maurisa. ¿De dónde sacaste todas estas ideas?, le preguntó sorprendida a su hija, tan sabia para su edad. Como si no tuviera oídos, explicó Maurisa. Tú y la tía Ramara suelen discutir todo bastante alto, y yo lo escucho. Elsa reflexionó. Su matrimonio con Alonso claramente había terminado. Esperar que él vendiera el apartamento y le diera a ella y a Maurisa al menos un rincón de su espacio era pura fantasía. Ni siquiera podía albergar la esperanza de quedarse con la casa de campo. Había llegado con una pequeña maleta y así mismo se marcharía.
Pero los rumores, esa fuerza inquebrantable y motor perpetuo, lograron persuadirla para que solicitara el divorcio, para que al menos se reconocieran los años que Elsa había pasado con Alonso. No había funcionado y no valía la pena seguir intentándolo. Pero él firmó los papeles para su hija con facilidad. Elsa esperaba todo de él, pero no tal traición hacia su propia hija. Esto destruyó inmediatamente todas sus esperanzas de que ella y Alonso simplemente se hubieran equivocado al encontrarse con la persona equivocada. Era peor, su esposo, durante tantos años, resultó ser un verdadero sinvergüenza para quien nada era sagrado. Después del juicio, aunque Remera y Manuel la invitaron a quedarse a tomar café en su casa, Elsa no tenía ganas, a pesar de la cálida hospitalidad de sus amigos. Un martilleo persistente retumbaba en sus sienes. A la casa del pueblo, bajo el techo de mis viejos padres, pensó. Allí sanaría sus heridas y pensaría en cómo seguir adelante. Pero por ahora, tenía que darse prisa para llegar a la estación. Faltaba poco tiempo para el último tren. La plaza cercana a la estación suburbana estaba, como de costumbre, llena de ruido. La multitud con sus maletas y bolsas deambulaba por el banco donde Elsa y Maurisa estaban sentadas, como si estuvieran en Broadway, en algún lugar de Chicago. El espacio para sentarse era escaso. Unos soldados que habían estado dormitando en el lugar ofrecieron sus asientos a Elsa y a su hija. La mujer revisó su bolso una vez más, murmurando en voz baja, mi pasaporte, el certificado de nacimiento de Maurisa, los boletos, la billetera con el dinero que queda. Deseaba poder devolver el escaso fajo de billetes que Alonso le había dado después del juicio, queriendo mantener su dignidad. Pero recordó que un torbellino andante le había arrebatado el dinero a su exmarido y se lo había metido en el bolso a Elsa. Deja el orgullo, amiga. Al menos es algo por el momento. No recibirás ninguna pensión alimenticia después de su rechazo respecto a Maurisa. ¿O has olvidado lo que hizo para no volver a ver a su hija y no involucrarse en su vida? Elsa aceptó el dinero obedientemente, incluso lo contó más tarde. Todos los billetes eran de denominaciones grandes. Alonso no había sido tacaño para la despedida. Sería un pequeño colchón para ella y Maurisa por algunos meses. Ahora, la mujer sacó algunos billetes más pequeños de su billetera para comprar un refrigerio para ella y su hija para el viaje. Un kiosco con bebidas y bocadillos empaquetados estaba a solo un par de pasos de ellas. Tuvo suerte con las provisiones y logró comprar unos sándwiches calientes y unos pequeños cartones de jugo de manzana. Parecía una buena señal haber encontrado el jugo favorito de Maurisa. Quedaba poco tiempo antes de la salida del tren. Elsa echó un último vistazo de despedida a la estación, tomó las dos maletas con ruedas y colgó su bolso en el asa de una de ellas. Decidió subir al andén temprano, quién sabe cuántas personas querrían abordar. Necesitaba asegurarse de que su hija no fuera atropellada. El tren llegó a la primera vía justo a tiempo y Elsa y Maurisa se apresuraron a subir al vagón. En ese momento, la mujer sintió un movimiento a sus pies, desde atrás. Cuando se dio vuelta, quedó atónita. Un niño de unos 5 años se aferraba con fuerza a su bolso, que colgaba del asa de la maleta. Estaba tan sucio y andrajoso que Elsa quedó desconcertada. ¿En qué tipo de charco con clavos se habría metido para que su ropa se convirtiera en un desorden oscuro y rasgado? En respuesta a su silenciosa pregunta, el niño susurró suavemente, por favor, no me eches. No necesitas comprarme un boleto, pero no me dejarán subir al vagón solo. Solo di que viajo contigo. Sálvame, no tengo a nadie más que me ayude. Más tarde, Elsa no pudo explicarse a sí misma por qué creyó incondicionalmente en Rico. En ese momento, entraron al vagón juntos y Maurisa tampoco hizo preguntas innecesarias. Si mamá hacía esto, debía ser por una razón. Elsa se quitó su rompevientos y se lo puso al niño para que no llamara la atención de los pasajeros. Pero la gente no les prestó atención, todos estaban absortos en sí mismos y en sus asuntos apremiantes.
Pocos minutos después, las puertas del vagón se cerraron suavemente y casi sin ruido. El tren llevó a Elsa, a su hija Maurisa y al pequeño niño sucio llamado Rico hacia una nueva vida. En el calor acogedor del tren, de repente, todos sintieron mucho sueño. Pero Elsa notó que el niño tenía hambre en la mirada. Olfateó el aroma que salía de la bolsa de sándwiches un par de veces y lanzó una mirada anhelante al jugo. Pronto, los tres estaban devorando felizmente los pasteles frescos y bebiendo jugo. El niño que se había unido a ellos, llamándose a sí mismo Rico, podía superarlos a todos en la devoración de las provisiones. Elsa no se sintió molesta por él, comería y luego contaría su historia. Después, ella decidiría qué hacer con él. Pero incluso después de la comida, no se dio ninguna conversación. Rico ahora miraba a su alrededor con los ojos vidriosos, bostezando y quedándose dormido de pie. La mujer suspiró profundamente y pensó, bueno, lo hecho está. En realidad, no robé a este pequeño. Lo llevaré a la casa de mis padres, lo limpiaré y buscaré algo de ropa en el armario de Marisa. Veremos qué pasa a partir de ahí. Es muy pequeño, pero sigue siendo una persona, y la gente sabia dice que nadie aparece en nuestras vidas sin motivo. En la oscuridad total de la noche, ambos se bajaron casi en la última estación de la ruta. Rico, algo más descansado, se animó de inmediato, agarró el bolso que colgaba de la maleta de Elsa y la siguió. No preguntó nada, no pidió nada más. Era como si ya hubiera confiado su vida y su destino a Elsa sin ninguna duda. Tropezaron hasta la casa de la tía en medio de la noche, trayendo calor y sorpresa. Los ojos de la tía se agrandaron ante los visitantes inesperados. Elsa, ¿hay algo que no sé? Tuviste un bebé en secreto y me lo ocultaste. Ay, querida, solo danos un lugar para dormir por ahora, ya resolveremos el resto mañana. Estamos todos muy cansados. Sí, pero ¿dónde se supone que voy a poner a un niño tan sucio? Tú acomoda a Maurices y al menos lavaré un poco a este tesoro. No soy detective, así que no te haré preguntas innecesarias ahora, pero ¿realmente lo has pensado bien? Traer a la casa al hijo de otra persona. ¿Te imaginas las consecuencias si alguien lo está buscando? Rico intervino inesperadamente, la niñera dijo que nadie me buscaría. Papá está ocupado con el trabajo y yo no tengo mamá. Íbamos a hacer un largo viaje juntos, sería una verdadera aventura para los dos, pero todo tenía que mantenerse en secreto. Ella fue a la estación a comprarme limonada y nunca regresó. Me bajé del tren en la ciudad donde me acerqué a ustedes, pero cuando pedí pan, como me enseñó mi tío en la estación, no quisieron ayudarme y me echaron. Ambas mujeres se quedaron congeladas de asombro. ¿Una niñera? ¿Un viaje? ¿Una aventura? Algo claramente no encajaba. Elsa notó rápidamente, este niño es sorprendentemente inteligente para su edad, escucha cómo habla de todo con tanta articulación. Rico explicó con entusiasmo, 2 maestros pasaban mucho tiempo conmigo en casa, incluso sé un poco de inglés y francés. Pero mi papá realmente me elogiaba, él nunca estaba en casa. Solo estaba yo, Cucolina y la niñera Carmen, una casa grande y nadie más. Elsa respondió animada a su historia, justo lo que necesitábamos. Este chico parece haber crecido en el lujo, es de una familia rica. Te meterás en problemas, Elsa, cuando su papá venga a buscarlo. ¿Qué clase de gente es esta? Ganan dinero pero no cuidan de sus propios hijos, como si fueran una carga. ¿Qué situación? La niñera se llevó al niño de la casa y ni siquiera les importa. La mujer dijo tristemente, ¿dónde está la justicia en este mundo? A algunos, como ella, se les niegan los hijos durante tanto tiempo. Mira, inesperadamente dio a luz a casi los 50 años, para ella y su esposo, mientras que estas personas ricas no quieren cuidar de sus hijos como si fueran un estorbo. ¿Es así como se supone que debe ser? Las niñeras se llevaron al niño de casa y ni siquiera les importa en absoluto. El imperio de David Burgo era vasto.
Era prácticamente un reino o un principado. Tenía todo en abundancia, una red interminable de cafeterías de comida rápida en casi todas las ciudades del extenso país, fábricas que producían productos semiacabados para garantizar que las materias primas para su moderna comida rápida fueran de producción interna y un innumerable personal de subordinados. Estaba listo para servir a un hombre decente con lealtad y dedicación en una casa que parecía un palacio oriental, con una enorme parcela de tierra y una cantidad incalculable de otros bienes inmuebles. David construyó sus establecimientos bajo el principio de que uno entraba inesperadamente, le gustaba y se quedaba por mucho tiempo. Normalmente, un cliente de comida rápida entra de paso, solo para dar un bocado rápido y luego seguir con sus asuntos. Pero en sus cafés había algo claramente hogareño en la decoración, en la atmósfera y en las personas que trabajaban para él. Desde el comienzo de su trayectoria en este negocio, como chef talentoso, se prometió a sí mismo que todo aquí sería cálido, lleno de alma y vibrante. Ganó un coche nacional en la lotería, como si el destino mismo hubiera decidido ayudarlo en sus esfuerzos. Tomó el premio en efectivo y abrió su primer snack bar. Vivía y dormía junto a la estufa y la nevera en el trabajo, desahogándose y esforzándose por hacer que su comida fuera aún más deliciosa. Las personas envidiosas suelen lamentarse sobre los nuevos millonarios, diciendo que todos esos advenedizos han caído sobre sus cabezas. Seguro que son unos avariciosos, pensaban. Es justo ganar tanta riqueza, se quejaban, y luego se dirigían a la tienda por otra botella. Después de beber su poción de vida, se relajaban, dejando que David se ocupara de su fortuna mientras ellos seguían con su vida. David era un millonario adicto al trabajo. Durante varios años, trabajó como chef en sus propios snack bars. Simplemente tuvo suerte, las monedas se juntaron sin grandes sacudidas ni pérdidas. Pero esta fortuna financiera le cobró un precio en otros aspectos de su vida. Según la ley, lo que aumenta en un lado disminuye en otro. No tuvo tanta suerte en su vida personal, al punto de que parecía increíble. ¿Cómo era posible que tanta frialdad romántica cayera sobre un solo hombre? Ya parecía un guión para un melodrama. Era un hombre muy guapo, con una especie de carisma salvaje e indomable. Sus ojos ligeramente oblicuos eran increíblemente ricos y de un color chocolate intenso. Tenía el cabello negro como el alquitrán, con pómulos asiáticos y cejas de sable. Se movía como un depredador flexible, con una sonrisa encantadora. La mezcla de líneas de sangre era poderosa. Uno pensaría que las chicas deberían arrojarse a sus pies, suplicando por su atención, pero no era así. Las mujeres lo descartaban debido a todas las cualidades que, para ellas, eran demasiado. Alguien como él no nos brindará amor de verdad, así que, ¿por qué arriesgarnos? Preferían encontrar un chico más simple. David no llegó a esta conclusión por sí solo, un amigo psicólogo se lo explicó: David, no lo tomes de manera personal. Las mujeres te evitarán por temor a quemarse o a salir lastimadas. En tu cara está escrito que, si llegas a amar, tiene que ser a una reina, aunque nunca hayas puesto esos estándares para ti mismo. Y el psicólogo tenía razón. Al mirar hacia atrás, su primer amor en la escuela se le escapó. A pesar de todos sus esfuerzos, incluso robando flores del parque de la ciudad por la noche, ella eligió a otra persona. David fue rechazado por alguna razón desconocida y, finalmente, su amor de la escuela terminó casándose con otro compañero de clase. Durante la universidad, donde David, un apasionado de la cocina, estudiaba tecnología alimentaria, parecía que había aterrizado en un jardín de mujeres, ya que en su grupo solo había 2 chicos. Y de nuevo, nada surgió. Las futuras especialistas en restaurantes eligieron a sus parejas fuera del ámbito educativo y veían a David solo como un chico agradable que podía preparar cualquier plato e incluso calcular sus calorías. Luego, ocurrió el milagro, un boleto de lotería. Una tía en un kiosco de revistas lo convenció de llevar un pequeño rectángulo con números como cambio. El sorteo del premio estaba programado para el domingo siguiente.
David estaba planchando sus jeans y camisa en el dormitorio cuando vio un trozo de papel arrugado en su bolsillo. David sonrió. ¿Debería tirar el boleto de inmediato o revisarlo? Después de todo, nadie en su modesta familia, que vivía lejos de la ciudad en un pueblo, creía en el maná del cielo. Así que David revisó los números en la lista, solo para estar seguro. No podía creer lo que veían sus ojos, lo revisó nuevamente. Gritó, no puede ser. Chicos, miren lo que tengo. En un minuto, el boleto pasó de mano en mano, revisado y admirado, entre risas. Celebraron su golpe de suerte comprando vino barato búlgaro en la tienda más cercana. En ese tiempo, los restaurantes de marcas reconocidas apenas comenzaban a ser conocidos en América. David sugirió honestamente a sus padres que utilizaran las ganancias para reparar y actualizar su casa, pero su padre, Vito, lo detuvo. Todavía soy lo suficientemente fuerte, hijo, puedo manejarlo. Es hora de que empieces tu propio camino. Has elegido una profesión inusual para un hombre, aunque dicen que los mejores chefs del mundo son hombres. Adelante, desarrolla, avanza. Tu madre y yo siempre te apoyaremos. El primer snack bar creado con las ganancias de la lotería fue tan encantador y acogedor que pronto se convirtió en el lugar más popular del vecindario. Abrió 2 establecimientos más un año después de graduarse. Todos sus emprendimientos generaron ingresos estables y, pronto, los cafés surgían como hongos después de la lluvia. David tuvo la suerte de que sus compañeros de clase no se holgazanearan en la universidad, acudieron con entusiasmo a trabajar para él. Muchos dirigieron sus locales en diferentes ciudades. Después de ganar su primer millón, no se dejó llevar por las nubes. Transformó el menú viajando por el mundo, reuniendo los mejores y más confiables platos. No cobraba precios exorbitantes, sus precios eran razonables. Como resultado, alcanzó una posición en la que no tenía competidores en el sector de la comida rápida a precios democráticos en su país. A los 30, se cansó del torbellino de aventuras amorosas pasajeras. Curiosamente, nadie le pidió matrimonio, ni hubo intrincadas estrategias para atraparlo. Las mujeres aceptaban fácilmente acompañarlo y, con la misma facilidad, desaparecían. Parecía como si una maldición se cerniera sobre él, nada serio en sus relaciones. La situación no cambió ni siquiera después de que David cumpliera 40 años. Por alguna razón, nunca pensó en tener un heredero. De hecho, no pensaba en tener hijos en absoluto. No es que fuera seco o frío, simplemente estaba interminablemente ocupado. El primer millón que ganó se multiplicó con el tiempo, convirtiéndose en decenas y luego en cientos de millones. Construyó una gran casa tipo palacio y mudó a sus padres ancianos para que la disfrutaran. No tenía hermanos ni hermanas, de haberlos tenido, también les habría construido casas, pues no era avaro. Pero no pensaba en hijos, aunque su madre le había insinuado más de una vez sobre los nietos. El destino decidió bendecirlo con un heredero, y de una chica despreocupada, además. David invitaba a menudo a Rita a acompañarlo, tal vez más que a cualquier otra persona, en parte porque las fotos de ellos en revistas brillantes resultaban particularmente impactantes. Era una figura influyente, y la prensa amarilla no se atrevía a difamarlo ni a investigar quién era su dama. Bromeaban insinuando que ella era una de las amigas románticas del rey de la comida rápida. En esta ocasión, Rita lo acompañó de vacaciones. Al fin y al cabo, ¿por qué buscar una novia temporal en la playa cuando había opciones confiables de toda la vida? Viajaron por las islas en un yate, disfrutando de la auténtica cocina local. 2 semanas volaron como un solo día. Hacía mucho que no se permitía relajarse así. Al regresar, se separaron. Un mes después, Rita lo encontró e informó que estaba embarazada. Ella quería deshacerse del bebé, pero sintió que él debía saberlo. David, accidentalmente, se lo mencionó a su madre, y ella comenzó a suplicarle que no tomara un pecado tan grande sobre sí mismo. Hijo, tu padre y yo no estaremos aquí para siempre.
Mira cuántas arrugas tenemos en nuestras caras, cuánto gris hay en nuestro cabello. Este niño es carne de tu carne y sangre de tu sangre. Convence a esta mujer de que lo lleve para ti. David lo pensó durante un par de días y luego organizó una reunión con Rita. Le ofreció tanto dinero por este servicio que ella se sorprendió un poco por el tamaño de la propuesta. Sin embargo, su condición fue bastante estricta: si no iba a ser una madre sustituta, entonces sería simplemente un cuerpo saludable que llevaría al niño para él. Renunciaría formalmente a sus derechos inmediatamente después del nacimiento del niño. Rita nunca aparecería en la vida de este niño y no reclamaría ningún derecho sobre él en los tribunales. Después de cumplir con todas las obligaciones contractuales, desaparecería de la capital para siempre, asegurándose de que nunca más se cruzaran. David no podía decir nada malo sobre la madre de su hijo. Rita cumplió con todo lo que le pidió. Vivió en una de sus casas junto al mar, bajo supervisión médica mientras estaba embarazada. Sin dudarlo y sin pensarlo dos veces, firmó todos los documentos, aceptando con calma que inmediatamente se le despojaría de los derechos parentales. Ella resultó ser una socia confiable a pesar de su naturaleza aparentemente despreocupada. David se felicitó mentalmente una vez más por haber puesto el énfasis adecuado en este asunto. Su madre estaba feliz y los ojos de su padre brillaban de alegría. Tenían un nieto. ¡Qué felicidad! Rico no decepcionó a sus abuelos, quienes se sumergieron por completo en su crianza. La madre de David se negó a escuchar cualquier mención de contratar una niñera para su hijo. Tanto ella como el abuelo adoraban al pequeño con tanto entusiasmo que su padre solo podía maravillarse. Los sentimientos paternales de David eran más moderados, y los negocios no permitían demoras. Nuevos tipos de establecimientos de comida rápida estaban floreciendo y multiplicándose en el mercado. Tenía que inventar características interesantes para mantener la lealtad de los consumidores a su antigua y querida cadena de cafés. Los años pasaron tan rápido que David ni siquiera se dio cuenta de cuánto había crecido Rico. Estaba desempeñando su papel como padre de manera terrible y el niño comenzó a evitarlo. Rico temía el ritual diario de encontrarse con su papá, viéndolo como un castigo obligatorio. Rápidamente informaba que estaba aprendiendo a leer, contar, hablar otros idiomas, dibujar y esculpir. 2 institutrices vivían permanentemente en la casa. Luego, saltaba alegremente hacia sus abuelos, feliz de pasar todo el día sin tener que interactuar con su padre. No sería justo juzgar a David por no haber desarrollado sentimientos paternos en su corazón. No era un monstruo indiferente, el problema era que trabajaba 24 horas al día y no entendía su responsabilidad hacia el niño. Intentaba expandir aún más su imperio para asegurarse de que a su hijo nunca le faltara nada. Pero no sabía cómo amar. El rayo cayó cuando se descubrió que Vito, el padre de David, tenía problemas de salud. Su condición pulmonar requería proximidad constante al mar y el clima de la ciudad se había vuelto perjudicial para él. David envió a su padre y a su madre a vivir en la casa junto al mar donde Rita había vivido durante su embarazo. Se quedó solo con Rico. Por primera vez en su vida, el hombre se sintió verdaderamente perdido. No, de inmediato contrató a una niñera para el niño. La casa estaba llena de personas, guardias, cocineros y maestros. ¿Pero qué podía hacer ante el hecho de que a su hijo le faltaba la presencia de seres queridos? Una noche hubo una tormenta. Cansado, David estaba revisando algunos papeles y preparándose para dormir, cuando de repente Rico apareció en su dormitorio. «Papá, tengo miedo». David lo permitió y en cuestión de segundos, el pequeño cuerpo tembloroso de Rico se acurrucó junto a él. Abrazó al hombre por el cuello y susurró suavemente: «Gracias, papi. Te quiero». En ese momento, en el cielo, la constelación del Oso también se acercaba al cúmulo de estrellas en la Osa Mayor. Todos carecemos de ternura y afecto en este mundo, tanto que lo buscamos en todas partes a nuestro alrededor. Dentro de David, lo que parecía ser un corazón helado se rompió en 1000 pedazos.
Se quedaron dormidos abrazados fuertemente, y cuando David despertó, era un padre diferente. No el que provee dinero para vivir, sino uno que ama, que está apegado y que no puede respirar sin su hijo. Él mismo nunca habría creído que una noche junto a Rico podría darle la vuelta a todo lo que llevaba dentro. Los nuevos sentimientos eran divinos. Incluso en la empresa, la gente notó que David había experimentado cambios notables. Empezó a salir del trabajo mucho más temprano, apresurándose a casa, donde el pequeño Rico lo esperaba. Rico había estado viviendo en la casa de los padres de Elsa durante una semana entera, y la persistente mujer poco a poco desentrañaba el nudo de sus recuerdos. Descubrió fácilmente que el niño había vivido previamente en Madrid y que el nombre de su padre era David, pero esta información era demasiado escasa para localizar a los familiares de Rico. El resto de sus historias eran fragmentadas, a pesar de su mente inusualmente desarrollada. Elsa no tenía prisa, absorbía cada palabra que decía, tratando de encontrar pistas para sus preguntas. La parte más desconcertante de su historia era el hecho de su repentina huida con la niñera Carmen de su casa. ¿Qué clase de tontería era esa? El niño no parecía ser el tipo de niño que querría escapar de un hogar amoroso. Mientras tanto, la desafortunada niñera estaba en un estado de total confusión. Se quedó sin dinero y sin documentos. El niño había desaparecido sin dejar rastro y ahora estaba segura de que la enviarían a prisión por un acto imprudente. Carmen había entrado en la casa de David por recomendación de una agencia de empleo y tenía buena reputación allí. El esplendor y el lujo de la finca del dueño la habían dejado atónita desde el primer momento. Una residente de una pequeña ciudad provincial difícilmente podía imaginar que objetos valiosos pudieran estar tirados sin vigilancia en la casa de alguien. La refinada decoración despertó su imaginación y la condujo a pensamientos criminales. El punto de inflexión en su admiración por la vida acomodada de otra persona vino con la inesperada tarea de limpiar la oficina de David en lugar de la criada enferma. Por sus esfuerzos, el dueño le prometió una bonificación sustancial. Carmen manejaba su fregona mientras absorbía con avidez información que pudiera serle útil. Ya sabía que el dueño confiaba en las personas que vivían en la casa y que podría dejar la caja fuerte abierta descuidadamente. Los fajos de billetes apilados ordenadamente dentro la volvieron loca. ¿Cómo iba a saber ella que David no guardaba tanto dinero en casa? Una suma total de varios cientos de miles de dólares o euros le parecía escandalosa a ella. Para él, era una cantidad trivial. Tampoco tenía la habilidad para estimar cuánto dinero podría estar tirado tan descuidadamente en una caja fuerte. Carmen desarrolló meticulosamente su plan para el futuro robo. Esperaría el momento en que David estuviera fuera en un largo viaje de negocios. Comprobaría si había cerrado con llave esa tentadora caja fuerte. Esta vez, necesitaba neutralizar a Rico para que no confundiera sus planes o se interpusiera en su camino. Entrando en la oficina del rey de la comida rápida bajo un pretexto plausible, Carmen se alegró al notar que él simplemente estaba cerrando la puerta de la caja fuerte sin bloquearla. Esto le pareció a ella una señal especialmente buena. Finalmente, su momento había llegado. Sin embargo, desde el principio las cosas no iban bien. No pudo dejar a Rico con sus maestros. El viaje de su jefe coincidió con sus días libres. La clave, una coincidencia afortunada, fue que la caja fuerte no estaba cerrada. Sin embargo, había menos fajos de dinero de lo habitual dentro. Pero Carmen decidió que no perdería su oportunidad de hacerse rica. Rico aceptó con entusiasmo la historia sobre un emocionante viaje y corrió a vestirse mientras la niñera sacaba su certificado de nacimiento de la caja fuerte. Compró boletos para el tren de larga distancia más cercano a Danilla en la estación de tren. Se sonrió con malicia, también veré las montañas. ¿Cuándo más tendré una oportunidad así? El guardia no mostró sospecha alguna sobre la salida planificada de la niñera con el niño. Carmen solo llevaba su bolso de mano y una pequeña bolsa de dinero con ella. Decidió sabiamente que cualquier artículo necesario y ropa extra para ella y Rico podría comprarse en los kioscos cerca de la estación de tren.
Por suerte, no hubo problemas con eso en la estación. Hasta ahora, todo iba bien para ellos. En la mente de Carmen, intoxicada por la perspectiva de la riqueza, la idea de que estaba secuestrando a un niño nunca cruzó por su mente. El viaje le parecía una pequeña aventura inocente. Se instalarían en una casa de huéspedes en las afueras de Danilla, pondría a Rico a dormir y eso sería todo. Dejaría su certificado de nacimiento en la mesita de noche para que lo encontraran y lo devolvieran a casa de inmediato. Eso era todo. Este plan le parecía brillante. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. La niñera no encontró dificultades, excepto que el viaje de 3 días y medio comenzó a sentirse demasiado largo para Rico. Para entonces, había alquilado todo el compartimiento para viajar sin testigos en caso de que el niño comenzara a llorar. Lo entretenía lo mejor que podía, pero él extrañaba cada vez más a su padre, haciéndole preguntas innecesarias e incluso intentando llorar en una de las estaciones más grandes. Carmen decidió distraerlo de alguna manera. Le preguntó qué quería en ese momento y él respondió que quería limonada. «Puedo manejarlo», pensó. «También saldré a tomar aire fresco, estoy cansada de estar encerrada». Por supuesto, llevó la bolsa de dinero y su bolso de mano con todos sus documentos con ella a la plataforma. Como las coincidencias fatales y los obstáculos se infiltran en nuestros grandes planes, nadie lo sabrá jamás. Un ladrón local inmediatamente notó a la elegante joven. La observó mientras se movía de un kiosco a otro y, con habilidad, le arrebató la bolsa y el dinero de las manos. La destreza es algo que no se olvida. Arrojando las botellas de limonada en la plataforma, Carmen corrió tras el ladrón, pero levantar una alarma o llamar a la policía no era de su interés. El ágil hombre escapó sin mucho problema, zigzagueando entre las vías y los vagones del tren, como si se hubiera disuelto en el aire. Carmen se quedó sin nada, y en ese momento el tren con Rico comenzó a partir. No tuvo tiempo de alcanzarlo tampoco. ¿Qué debía hacer ahora? Nada. El niño pronto sería encontrado y entregado a la policía, ellos lo solucionarían. Había arruinado su propia vida con sus propias manos y ahora necesitaba encontrar un lugar donde esconderse y permanecer oculta por un tiempo. El audaz ladrón no podía creer su suerte. ¿Qué clase de dama lleva tanto dinero sin seguridad? Rasgó el pasaporte de la víctima y el certificado de nacimiento de Rico para evitar problemas. Ahora podía mantenerse oculto durante mucho tiempo. ¿Qué día tan afortunado había tenido? Tenía que celebrarlo. Rico no tuvo miedo al principio, pensó que la niñera le estaba ofreciendo un nuevo juego, escondite. Solían jugar eso a veces en casa. No quedaba mucho tiempo antes de llegar a Danea. Esperó un poco más a Carmen y luego se quedó dormido. Unas horas más tarde, el conductor anunció que estaban llegando a su destino. Todos se dirigieron hacia la salida en una multitud amistosa, incluso con su equipaje. Nadie notó que el pequeño niño había entrado en la adultez sin compañeros. En la estación, Rico duró una semana entera. Se acercaba a los pasajeros pidiendo al menos un panecillo y un poco de agua. Algunos no se lo negaron, pero todos mostraron una extraña indiferencia. Ni siquiera llamó la atención de la policía. Cada vez que los oficiales lo veían, pensaban que era el hijo de uno de los pasajeros y no molestaban al niño. Tuvo suerte con un lugar para dormir, había un pequeño espacio entre los kioscos y la pared lleno de tuberías. Por alguna razón desconocida, alguien había tirado una manta vieja allí, pero le servía de cama a Rico. Nadie lo veía nunca allí. Una vez tuvo mucha suerte. Un hombre algo borracho le dio un montón de perros calientes y una botella de refresco. Rico, encantado, salió corriendo afuera y se encontró con una manada de perros callejeros. Los animales también pueden ser comprensivos, ningún perro lo mordió ni lo asustó. Simplemente lo rodearon en un círculo apretado. Rico compró su libertad arrojándoles un montón de perros calientes, pero se esforzó tanto por escapar que resbaló y cayó en un gran charco de lodo.
Al estar sucio y harapiento, recibió aún menos comida y su cabeza le daba vueltas por el hambre. Decidió aferrarse a la primera mujer que encontrara, que pareciera inofensiva. Así fue como conoció a Elsa. Un golpe de suerte ayudó a descubrir nuevos detalles de la vida de Rico. Elsa viajaba a Daniele con toda su familia. Como de costumbre, compraron una comida con hamburguesas en un café para el viaje de regreso. No todo fue comido, un par de paquetes pequeños fueron dados como regalo a los hijos de Elsa. Cuando Rico vio la hamburguesa con carne, queso y hojas verdes de lechuga frente a él, se animó de inmediato. Compartió un dato crucial con Elsa: mi papá hace hamburguesas como esta. Tiene una foto grande de una colgada en su oficina, en casa. Elsa quedó atónita. Corrió a la casa de su tía, donde había una computadora e internet. En menos de una hora, descubrió que el dueño de la cadena de café se llamaba David Burgo. La mujer no vio otra solución correcta que enviar un mensaje al servicio de atención al cliente diciendo que el hijo del señor Burgo estaba con ella. Cuando David regresó de su viaje de negocios, estaba furioso. ¿Qué clase de empresario experimentado y empleador era si no podía reconocer en una niñera a la persona codiciosa que había llevado a su hijo en una dirección desconocida? El dinero era trivial, que se ahogara en él, pero un niño, eso era inaceptable. El equipo de seguridad ya había rastreado que Carmen y Rico abordaron un tren hacia Dinea, pero después de eso, el rastro del niño se enfrió. Tampoco habían encontrado a la niñera, que parecía haber desaparecido en el aire. Durante más de una semana, el equipo de seguridad de David había estado buscando en la estación de trenes de la ciudad distante y la policía estaba alerta, pero nadie había visto a un niño pequeño con grandes ojos marrones y cabello oscuro como el de su padre. Ocasionalmente, algo que se le asemejaba aparecía en las cámaras de vigilancia, pero las grabaciones eran borrosas y no ayudaron en la búsqueda. La carta de Elsa. Hubo un alboroto en la empresa de David, y en un par de horas ya estaba en un avión rumbo a Denieve para averiguar si esta mujer desconocida estaba haciendo una broma cruel. El hombre que llamó a la puerta de la casa de Elsa tarde por la noche parecía muy asustado y aturdido. No había seguridad alrededor de la figura conocida, pero cuando Rico se lanzó al cuello de David, no quedó duda en la mente de Elsa. Ante ella estaba David Burgo, el dueño de periódicos, barcos y hamburguesas, en persona. Rico lo abrazó y no dejaba de susurrar: papá, nadie quería notarme, pero ella me llevó con ella. Elsa y Marisa son amables, pero he estado esperando tanto que me encontraras. David se volvió hacia la dueña de la casa, mirándola de arriba abajo. Era de estatura media, bien proporcionada y tenía al menos 30 años. ¿Qué tipo de mago bondadoso había enviado a su hijo esta salvadora? ¿Y cómo podría agradecerle ahora? Ella sonrió con calma y ofreció de inmediato: ¿has venido de muy lejos? Esta noche estamos cenando pasta, por cierto, Rico ayudó a mi hija a hacerla. Tienes un niño maravilloso, estoy muy contenta de que lo hayan encontrado. Cuando envié una carta, tenía miedo de cometer algún error. Donde estás y donde está nuestro pueblo, los caminos de Dios son inescrutables. Lávate las manos, estamos poniendo la mesa ahora. El cocinero alimentará al cocinero. Leí tu biografía. Alonso se casó con Malia justo después de su divorcio, y el mecánico del barco era feliz. Ahora trabajaban juntos en el mismo barco y se apresuraban a volver a casa después de sus viajes. Sin hijos, sin preocupaciones y sin problemas extras. Decidieron celebrar su aniversario de bodas fuera de casa. Malia había pasado suficiente tiempo en la cocina. ¿No era él un marido galante y atento para una mujer tan maravillosa? Había reservado una mesa en el restaurante más exclusivo. Si iban a celebrar, lo harían con estilo. ¿De qué había que preocuparse con sus finanzas? Junto al restaurante, la construcción estaba en pleno apogeo para un nuevo café de comida rápida. Unos pocos SUV oscuros con ventanas polarizadas se habían detenido cerca de la alta valla. De uno de ellos saltó un conductor y abrió la puerta para un caballero bastante distinguido.
El bien vestido caballero, a su vez, se acercó a la puerta trasera y ofreció su mano a una mujer elegante. Sin dudarlo, ella lo besó en la mejilla y dijo, «Cariño, aún no me he acostumbrado a todas estas cortesías tuyas. Prácticamente estoy de vuelta en mi tierra natal aquí. Conozco cada piedra de las calles de Dinea. Podría haberme arreglado sola». Alonso estaba atónito. Ante él estaba su sencilla Elsa, pero qué sonrisa feliz adornaba su rostro y cómo sus ojos brillaban de amor. Necesitaba averiguar de inmediato quién era este hombre importante que había venido a ellos y que estaba haciendo su exesposa a su lado. El locuaz camarero no necesitó mucha persuasión. ¿No has oído hablar del rey de la comida rápida? El legendario Burgo. Construyó su delicioso imperio desde cero. Su historia empresarial se ha convertido en un caso de estudio. Incluso escuchamos sobre él como ejemplo en la escuela de cocina. Está abriendo otro café. Alonso casi se atragantó con el café que había pedido en la barra para entablar conversación con el camarero. ¿Y quién es la mujer que está con él?, preguntó. El camarero también estaba al tanto de esto. Oh, su historia de amor ya se ha vuelto legendaria. Es una chica local que ayudó a Burgo a encontrar a su hijo perdido. ¿Y qué hizo él? Se casó con ella. La llevó a Madrid, donde supuestamente tiene un castillo entero con un parque. Recientemente, esta mujer le dio otro hijo a Burgo y ella ya tenía una hija, así que ahora tienen 3 hijos. Y nunca los dejan solos. Mi amigo trabaja en el hotel y me contó que siempre hay 2 niñeras y un guardia con los niños. Burgo está muy preocupado por sus pequeños. No se puede entender a estos ricos y sus manías. Alonso se rascó la cabeza con frustración. ¿Qué tipo de vida es esta? A algunas personas les caen millones del cielo, mientras que otros trabajan duro toda su vida y no consiguen nada. Él tampoco se molestaría con los niños, solo eran una molestia. Él y Malia estaban bien sin ellos. Mientras Alonso se entretenía con su curiosidad, David y Elsa también hacían buen uso de su tiempo. David inspeccionó rápidamente el sitio de construcción e invitó a su esposa a almorzar en el mismo restaurante. A Burgo aún no le gustaba mucho la publicidad, así que se sentaron en un rincón apartado junto a la ventana. Por 100ª vez, el hombre quiso comprobar la magia que surgía en él cada vez que estaba cerca de esta mujer. Tomó su mano, acariciando suavemente sus delicados dedos, y cálidas corrientes de amor sincero volvieron a recorrerlo. Sonriendo para sí mismo, pronunció solo unas pocas palabras en voz alta: «Elsa, debería haber esperado toda mi vida para conocer a una mujer como tú. Gracias a la intervención divina, me has devuelto todo, mi hijo, mi interés por la vida y a mí mismo. Te prometo que nunca te arrepentirás de esto».